Buenas tardes, en el siguiente video voy a explicar qué es el movimiento ondulatorio realizando algunos ejemplos de la vida cotidiana, ¿sí? El movimiento ondulatorio es el proceso en el cual existe una transferencia de energía, ¿sí?, en un medio físico, ¿sí?, mediante ondas mecánicas o electromagnéticas, ¿sí? Por lo tanto, el movimiento ondulatorio es aquel que se realiza mediante ondas, ¿sí? En este proceso solo existe transferencia de energía, pero no de materia, ¿sí? Una onda es aquella, o se conoce como una perturbación, ¿sí?, que se va a dar en algún medio físico, por ejemplo, un sólido, un líquido, un gas, o incluso en el vacío, ¿sí? Entonces, yo tengo dos tipos de ondas mecánicas y ondas electromagnéticas, ¿sí? Hablemos de las ondas mecánicas. Una onda mecánica es aquella que necesita un medio físico para poder propagarse. Por ejemplo, ¿sí?, un sólido, un líquido o un gas. Es decir, que para que se pueda propagar una onda mecánica, yo necesito la presencia de un sólido, un líquido o un gas. Un ejemplo de una onda mecánica es el sonido. Para que se propague el sonido, por ejemplo, sí, es necesario que exista un medio material, que puede ser un sólido, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo golpeo una campana, ¿sí? Cuando yo golpeo una campana, ¿sí?, el sonido se propaga en el sólido. Por ejemplo, cuando yo escucho música, ¿sí?, cuando yo escucho música, el sonido se propaga por el aire, ¿sí? O también el caso de una ola. Una ola, por ejemplo, es un ejemplo de onda mecánica, porque se propaga a través del agua, ¿sí? Toda onda mecánica necesita un medio físico para poder propagarse. Por ejemplo, el sonido, ¿sí?, las olas del mar o incluso los sismos o temblores, ¿sí? Esa es una onda mecánica. En cambio, una onda electromagnética es aquella que no necesita, ¿sí?, de un medio material para poder propagarse. Una onda electromagnética, en cambio, no necesita un medio material para poder propagarse, ¿sí? Esta onda se genera por la presencia de un campo eléctrico. Por lo tanto, una onda electromagnética se puede dar incluso en el vacío, ¿sí? Un ejemplo de onda electromagnética, ¿sí?, son las ondas de radio, las ondas, ¿sí?, de microondas, o las ondas de radiación ultravioleta. Un ejemplo de este tipo de ondas es la luz. Por ejemplo, ¿sí?, la luz, ¿sí?, que emite el sol al momento de calentar un ambiente, ¿sí? Estas son ondas electromagnéticas, ¿sí?, en donde no se necesita ningún medio físico para poder propagarse esa onda. Otro ejemplo son los rayos X, por ejemplo, para medir o para realizar una radiografía, ¿sí? Los ecos, las ecografías, por ejemplo, de embarazo, ¿sí?, también son un tipo de ondas electromagnéticas, ¿sí? O el de uso común, que son las ondas microondas. Y también para, por ejemplo, las señales de radio o las señales de televisión.
Todas esas ondas se conocen como ondas electromagnéticas. Por ejemplo, ¿sí? Una onda de radio que utiliza una antena, ¿sí? Para propagar la señal y llega, ¿sí? A los televisores, a celulares, ¿sí? O a los radios para escuchar música, ¿sí? Esos son ejemplos de ondas electromagnéticas. Ondas mecánicas y ondas electromagnéticas son aquellas, ¿sí? Que dependen de su naturaleza. También podemos encontrar ondas según la dirección de su vibración. En este caso tenemos, por ejemplo, las ondas longitudinales y las ondas transversales, ¿sí? Según la dirección, ¿sí? Según la dirección de la vibración, yo tengo ondas longitudinales y ondas transversales, ¿sí? Básicamente se diferencia por la forma de propagación de esta onda. La onda longitudinal, ¿sí? Es aquella que va en la misma dirección, ¿sí? Que la propagación de la onda. Es decir, en forma paralela. Por ejemplo, el sonido. El sonido se propaga en la misma dirección, ¿sí? Que la propagación de la onda. Otro ejemplo de onda longitudinal es cuando yo estiro un resorte. Por ejemplo, tengo un resorte, lo estiro y lo suelto, ¿sí? Estas son ondas longitudinales que van en la misma dirección, ¿sí? Que la propagación de la onda en forma paralela. En cambio, la onda transversal es aquella que va en forma perpendicular a la propagación de la onda. Por ejemplo, la radiación solar, ¿sí? La radiación solar, por ejemplo, ¿sí? Es una onda transversal porque no va en la misma dirección que la propagación, va en forma perpendicular. Por lo tanto, una onda longitudinal, por ejemplo, es el sonido, y una onda transversal es la luz, ¿sí? ¿Cómo se propaga la luz? En un medio, ¿sí? También tengo, por ejemplo, una onda longitudinal, ¿sí? Cuando yo estiro un resorte o cuando yo comprimo un resorte. Y el movimiento de ese, ¿sí? Es en forma paralela. Por lo tanto, yo tengo dos tipos, ¿sí? De ondas, según la dirección. Onda longitudinal y onda transversal. Otro ejemplo de onda transversal es cuando, por ejemplo, yo toco una cuerda de una guitarra, ¿sí? La vibración de la cuerda de la guitarra, ¿sí? Es onda transversal. Por ejemplo, cuando yo toco y vibro la cuerda de una guitarra, ¿sí? Es una onda transversal. Entonces tenemos dos tipos de ondas. Según la naturaleza, ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Una onda mecánica es aquella que necesita un medio físico para poder propagarse. Es decir, un sólido, un líquido o un gas. Ejemplos de onda mecánica: el sonido, que puede propagarse mediante, en el agua, en el aire o en un sólido, ¿sí? Otro ejemplo de onda mecánica es, por ejemplo, cuando yo lanzo una piedra, ¿sí? a un lago y se comienzan a formar las ondas, ¿sí? Esa es una onda mecánica. Y también las olas del mar, ¿sí? Que se propagan en el agua. Onda electromagnética, en cambio, es aquella que no necesita de un medio para poder propagarse, ya que se genera por un campo eléctrico. Por ejemplo, los rayos X para radiografías, para tomografías, ¿sí? Las ecografías de embarazo o ecografías para determinar una enfermedad, ¿sí? O la radiación solar, hornos microondas o las señales de radio y televisión.
Según la dirección de la vibración, yo tengo ondas longitudinales y ondas transversales. Onda longitudinal es aquella, sí, que se propaga en la misma dirección que la onda. Por ejemplo, el sonido. El sonido se propaga en la misma dirección, sí, que la onda. O por ejemplo, cuando yo estiro un resorte y lo suelto. En cambio, onda transversal es aquella, sí, que se propaga de forma perpendicular a la onda. Por ejemplo, la radiación solar, ¿sí? O la luz solar, ¿sí? Y por ejemplo, cuando yo estiro una cuerda de una guitarra. Son ejemplos de ondas transversales, ¿sí? En el siguiente video voy a resolver 3 ejercicios explicando las partes de una onda. Entonces recuerden, el movimiento ondulatorio es aquel que se realiza mediante ondas mecánicas u ondas electromagnéticas, en donde hay solo transferencia de energía, pero no de materia.